su opinión personal sobre esas mujeres que se hacen esa penca nalga y la pierna fininita así. Yo entiendo. Mi opinión personal, yo siempre recomiendo que no hay que llegar a ese extremo. El extremo en lo que sea, hasta en lo bueno, llegas a perjudicar. Entonces, no se debe llegar ahí. Y cuando me llega una paciente así, la he orientado y la he rechazado al procedimiento. Le digo, no, no hay nada que hacerte. Si te hago algo más, si te pongo más, te vas a dañar el cuerpo. Y la paciente, de una manera lógica, yo la oriento, la siento y entienden. Y después se va a donde otro cirujano y se la hace como que. Exactamente, y que se lo pague a otro, pero yo no lo hago. Yo no lo hago porque hay que tener criterio. Y si tú te sales de tu criterio, ahí es que vienen las complicaciones, ahí es que vienen los problemas. No, y si usted se la... ¿Y quién fue que te hizo eso? Pues Jeva el mato. Yo no voy para allá porque mira cómo te puso más fea. Así mismo Y ahí es. está el Así mismo problema. es. Lo importante es verse natural. Sexy. Sexy, pero natural. Y bien proporcionado, ¿verdad? Claro. Y la paciente siempre te lo dicen, doctor, mire, yo quiero nalgas, así me lo dicen, pero no la quiero así como esa mujer. Ya tú sabes qué es lo que estás buscando. Y tú también, cuando hablas con el paciente, te das cuenta, con la experiencia, eso se da con la experiencia, tú te das cuenta de lo que la paciente está buscando. Tiene que tener un poco de psicólogo el cirujano Claro que plástico. sí, porque si te llega una paciente aproximadamente de 40 años, que tiene 3 hijos, que llega con su esposo agarrada de mano a consulta, es una paciente que llega vestida de oficinista, por ejemplo, ya tú más o menos desde que va entrando, de la forma de caminar, de la forma de saludarte, de la forma de hablar, tú te das cuenta ya lo que ella te va a pedir. Llega una con unos Jordan. Oiga, doctor, Ponme de todo. yo quiero esta milka la madura. ¿Qué usted le recomienda? Más o menos. Estas son las pacientes que usualmente traen la foto. Sí. Pero claro, también la aceptamos y le damos la bienvenida y la tratamos con igual respeto. Simplemente ella que yo me oriento y le voy un paso delante para darle cualquier recomendación, primero por su salud y después por sus buenos resultados. ¿De dónde te nace ese cirujano? Es una larga historia, la voy a resumir. Esa señora que está ahí, que es mi mamá, que cabe resaltar que estoy acompañado de mi mamá, María de Risa Matos, mami Bete, a quien amo y adoro, y es la razón de mi vida después de Dios. ¡Ey! Está fría, está fría. Mi tío Easter, un ejemplo de mi familia, un hombre de batalla de trabajo, conocido aquí en Pedernales, a quien yo admiro y respeto como ustedes. También su imaginan. aplauso para ti. Y Bien. mi esa bella, no, y esa no. sí, No, esa es mía. Cuando vuelva te vamos a cerrar la puerta del programa. No te queremos más aquí. No, va a Letonia, terminar aquí al final. mi querida prima Leti, a quien yo adoro. Una prima con unos valores extraordinarios, con un talento increíble y que siempre va de la mano con nosotros en nuestro proyecto. Y que algún día va a pasar por el consultorio. Así es, así. Yo la estoy esperando allá. Normal. Yo la estoy esperando. Una ¿De preguntita. dónde nace ser cirujano? ¿De dónde nace? Yo nací. No, que tú eres de aquí ya. Yo nací con un problema cardíaco. Yo duré mucho tiempo hospitalizado en el Robert Reed Cabral con mi mamá, ella y yo solos, tirando para adelante. Y por una obra de Dios, llegamos a la mano de la Fundación Corazones Unidos. Logramos llevarnos allá a Estados Unidos. Me operaron del corazón y volví, pobrecito, sin ni uno, pasando hambre, trabajo y de todo, por esa dura que está ahí. Y nada, desde ese día yo dije, tengo que devolver ese favor 500 millones de veces. Y me hice cirujano por eso, para ayudar a la gente. De verdad que sí. Usted, independientemente de la estética, también puede operar corazón abierto, que cirugía así de otra índole. No. Yo me formé como médico general primero en la UAS, después me hice cirujano general laparoscopista en la Fuerza Aérea. Puedo operar, estoy entrenado y titulado para operar cirugías de abdomen, pero no de esa índole. Para eso hay que ser cirujano cardiovascular, que fue una de mis opciones en un momento. Pero después que conocí lo que el cirujano puede hacer, las transformaciones y el poder que te da de ayudar a la gente, eso a mí me indujo, me endulzó a ser cirujano plástico. Eso es algo increíble eso. Mire, vamos Increíble, a van a poner hacer esos cuadritos míos cuando yo los tenga ahí. las imágenes de alguna cirugía que usted ha hecho y según vayan las imágenes, usted va explicando el procedimiento. ¿Qué le parece? Sí, entiendo. Ese fue un paciente masculino alrededor de 50 años de edad que tuvo un cáncer, tuvo un CA a nivel facial, que comenzó en el ala nasal derecha y se fue diseminando por toda de mi cara derecha. Incluso llegó a encías, mandíbula,
algo de verdad muy agresivo. Ahí le hicieron, el equipo de oncología le hizo una exéresis, un retiro de todo lo que es la lesión maligna, el cáncer, y después nosotros como cirujanos plásticos tenemos que reconstruir ese paciente. Ahí le hicimos varios colgajos. Ahí le hicimos el primer colgajo que ven en el pecho, es un colgajo deltopectoral. Es decir, vamos a tomar piel y músculo del pecho y del hombro y lo vamos a hacer una rotación para poder cubrir esa parte de la maxila. También de la región frontal, es decir, de la frente, se le hizo el llamado colgajo indiano o frontonasal y se hizo una rotación para cubrir el defecto que quedó de la nariz. Ese paciente, aunque ustedes lo ven así, se ve un poco mutilante, pero ese paciente se le salvó la vida y quedó con buenos resultados. Y vivo. Lo más importante, con salud, que es lo más importante. Bueno, este Wow. paciente, Luis, siempre... El nombre y todo. Sí, claro. Hay pacientes que de verdad que te marcan y que tú te identificas mucho con ellos. Un joven de 23 años estaba increíblemente volando chichigua. Hizo contacto sin querer con un cable de alta tensión y miren por dónde aterrizó la corriente eléctrica. Tuvo un defecto craneal, frontoparietal, de esa magnitud. Ese hueso que ven amarillo ahí es un hueso osteomelítico, es decir, un hueso muerto. Ese parte del hueso se tuvo que retirar y quedó expuesto las meninges, es decir, las membranas que cubren el cerebro, y se tuvo que hacer un colgajo de la parte posterior, es decir, casi en la nuca, y rotarlo hacia adelante. Con eso logramos hasta que el paciente quedara con su cabellera lo más normal posible. Ese paciente se fue a su casa feliz, ese paciente se le devolvió lo que es la normalidad a su vida. Ese jamás vuelve una chichigua. Jamás en su vida. Lo ve y sale, la ve y sale corriendo. El tipo. Bueno, este Joder. paciente tuvo un CA de pabellón auricular que comenzó. Escúchame, lo entiendo. ¿Qué es un CA? Un CA es un cáncer, perdón. Ok. Es un cáncer, para entrar así en generalidades. Comenzó como una verruguita en el lóbulo auricular, es decir, en donde no se ponen los aretes, esto es el lóbulo. Ahí comenzó como una verruguita cuando era adolescente. Fue creciendo y le abarcó todo. Y llegó hasta el hueso, incluso invadiendo el conducto auditivo, que es dentro del hueso. El equipo de oncología tuvo que hacer un retiro de todo lo que es la lesión maligna. Incluso ahí se ven los vasos sanguíneos a flor de piel. Y después nosotros hicimos un colgajo pectoral. Eso que ustedes ven ahí en la segunda foto es el pezón del paciente. Se retiró La tetilla. la tetilla del paciente, se retiró la parte del pecho y por un túnel interno, intradérmico, se subió, se ascendió hasta lograr cubrir el defecto en la región auricular. Un paciente también que se le volvió su vida. Después, yo sé que me van a preguntar, ¿se queda ahí la tetilla? Yo te voy a preguntar Todos eso. preguntan eso, pero no. Después, en un segundo procedimiento quirúrgico, se retira la tetilla y queda simplemente como una parte de piel. No va a volver a tener pabellón auricular y tampoco va a escuchar de ese lado, pero recordemos que la audición del ser humano va por onda, pero también va por vibración a través de los huesos. Es decir, él posiblemente escucha y asimila los sonidos. Entiende. Exactamente. Una Pero cosa- está vivo, que es lo importante. Una sugerencia, si hay niños, por favor, retírenlo del contenido de hoy, que es un poco fuerte. Discúlpenos. Así Gracias. Así Sigue es. mi director. Bueno, aquí como vemos es un paciente que tiene un paladar hendido, es un paciente, es un bebé. Eso es común. Es muy común en nuestro país también. Y ese paciente nació así, es una enfermedad congénita, pero se debe de actuar lo antes posible. Porque lo importante en esos pacientes cuando son unos bebecitos y nacen así, no pueden succionar la leche materna y el biberoncito. Porque lo que succionan, aparte de no tener esa fuerza negativa que necesitan, se le va por otro lado la región nasal y no pueden alimentarse. Y tienen que tener complicaciones por eso, porque no se puede alimentar. Hay que operarlo lo antes posible para que el paciente funcionalmente se encuentre bien y estéticamente hay 2 o 3 procedimientos que se pueden hacer después. Pero lo importante es ahí, es la función. Para que se pueda alimentar. Alimentar bien. ¿Por qué el Exacto. gorrito de Toy Story ahí? Por mi hijo. Esa es la película favorita de mi hijo y ese gorrito se lo hice a su nombre. Hice Ok. 2. Él tiene 1 y yo tengo 1. Ok. Sí. Adelante. Bueno, ya Ay, eso ay, es ay. un poquito... Eso, eso es un llegan las poquito- imágenes que... 100,000 mujeres ahora mismo mirando eso y queriendo ponerse así. Sí. Eso es ya en cuanto a la parte estética. Esa paciente es una paciente que no es obesa, tiene un índice de masa corporal aproximadamente de 27. Es decir, que no es obesa,
pero necesitaba tener resultados muy marcados, en el sentido de que se le hagan sus curvas naturales, como que si la paciente fuera al gimnasio todos los días. Y ella fue con esas expectativas, yo le evalué y dije, sí, tu cuerpo tiene todas las características para tener buenos resultados. Aparte también le hicimos un aumento de mamas y le pusimos una prótesis de 385 cc. Sombra, te jodiste, ahora van para donde vaya. A resolverlo en un par de horas. Así que no, ojo, estos resultados son un par de meses, pero cuando ya comience el gimnasio con Sombra, se va a ver más espectacular de ahí. Hablen ahora. Y me voy a calentar y es fácil. Miren, aquí tenemos una paciente femenina, pediátrica también, la cual nació sin el pabellón auricular. La paciente... Sin oreja. Sin orejita, exacto. La paciente, porque ella nació con un pequeño bosquejo, solamente con el lóbulo. Solamente, eso fue lo único que nació del pabellón auricular. Entonces, esa paciente se le tomó cartílago costal, es decir, se le hizo una incisión en el pecho y se le sacó cartílago de la costilla. Y se hizo en una mesita la forma de una oreja. Se suturó como si fuera una oreja, con todas sus estructuras, y se le introdujo. Y se pudo hacer una semejanza de lo que es una oreja. Ese es el primer procedimiento. El segundo procedimiento, hay que hacer un levantamiento de todo lo que es el pabellón auricular para que se vea lo más natural posible. Pero ese es el primer paso. Es para que ustedes vean que la cirugía plástica no es solamente senos, abdomen y nalga. Eso es lo importante en la cirugía plástica y por eso yo me hice cirujano plástico. Es así. Esa foto, quiero resaltar algo ahí. Tú dijiste de Toy Story en el gorrito. Mire ese gorrito. De la bandera, el escudo. Hijo de mami, nieto de BT, Pedernales City. Usted quiere mucho este pueblo. Yo lo amo, este pueblo. Y donde quiera que voy y sé que voy a hacer una cirugía importante, ese es mi gorro favorito. Me siento Superman cuando tengo ese gorro puesto. Una pequeña pregunta en cuanto al tema. ¿De dónde se extrae más? ¿Cuál es la parte favorita para extraer algo, para ponérselo en otro lado? Siento que la pregunta va como a caer en un sitio que ya yo sé dónde va a caer. Pero sí, por ejemplo, vamos a asumir que me estás hablando de grasa. Para poner grasa, extraerla de un sitio y llevarla a otro. Depende si es hombre o es mujer. En las mujeres, en la parte abdominal lateral, aquí los revolvitos, como le dicen, se extrae mucha grasa. Ahora bien, si es una grasa de calidad, en los muslos también se extrae mucha grasa de calidad. Calidad me refiero que cuando la pongas en otro sitio, sobreviva y no muera. En los hombres, ya también en la región abdominal anterior, tienen mucha grasa. ¿Por qué la pregunta? Dice el entrevistado al entrevistador. Curiosidad, supongo. Curiosidad, un amigo te mandó a preguntar. Entiendo, pero esa es la parte. Las mujeres abdominalmente acumulan mucha grasa. No, porque un amigo suyo y mío, Okay. él tenía un problema en la pierna. Ok. Y se le extrajo de un lado y se le puso... Bueno. El mismo Evan, ¿no? Sí, fue el que lo... Sí. Bueno, perdón entonces por irme por un lado que no era. Pero sí. ¿Por cuál lado usted fue? ¿Por cuál lado? No hay comerciales aquí, no hay comerciales. No, pero en el caso de Edward, se le hizo, cabe la cuña, mi hermano dice que no se va a molestar por identificar eso, se le hizo un autoinjerto dermoepidérmico de espesor parcial. Traducido. En español ahora. Traducido, le tomamos piel del abdomen, lo más delgado posible, y se lo colocamos en una herida que él tenía, una lesión en su pierna, en la cara anterior. Se cubrió por alrededor de 5 días y esa piel se nutría, sin tener vasos sanguíneos, se nutría por un proceso que se llama inhibición plasmática, que esa sanguaza, ese líquido seremático que tenemos en las heridas, eso tiene nutrientes y alimentó esa piel por todo ese tiempo hasta que creó vasos sanguíneos. Y eso quedó pegado ahí y nítido. Perfecto. Jugando fútbol. Voy a jugar futbolito con El pie está él. mejor Una pregunta, que antes. Feber, Ahora. no sé Así es. si es cruel. Yo puedo vender grasa. Tengo grasa saludable para una operación. Te voy a responder de una forma futurística. Todavía no. Todavía en los países Ey, como el nosotros. cerebro mío está como muy... Está en eso. Todavía en los países como nosotros, todavía no.
Todavía no. Joder. Pero sí. Lo mordieron. La grasa, cabe destacar, la grasa es uno de los tejidos del cuerpo humano con más células madres. Y hay muchos estudios que revelan que la capacidad de las células madres en convertirse en otro tipo de tejido, según lo necesita el cuerpo, se está determinando. Y la grasa tiene esas propiedades. Eso se está haciendo desde hace mucho. Lo que pasa es que países como nosotros, que están en vía de desarrollo, todavía no lo tienen de manera común. Pero en países desarrollados sí se puede hacer eso. Okay. Y explíquenos de... Bien, este paciente es un paciente masculino de 26 años de edad. Este paciente sufrió una mordida humana. Eso pensé de la novia. Se dejó llevar. Según él refiere, en ese momento estaba en una pelea y el agresor lo mordió. Pero ¿qué es lo curioso en esta foto? Este paciente perdió, aparte de lo que es la parte blanca y la parte roja del labio, perdió un músculo del músculo orbicular del labio, que es el músculo que nos da la capacidad de reír y de soplar. De tirar piquito. Exactamente. Una pregunta, Entonces, ese después de la operación, después, sí, Claro. alrededor de 2 meses después de la operación. Ok. Y miren cómo ese paciente estéticamente quedó adecuado. Ahí no hay Photoshop. Pero lo más importante en él, funcionalmente, quedó bien. Que Él muy se está bien. sonriendo de manera normal. Pero, Jebal, ¿de dónde usted trajo esa piel como que es distintiva, que no es igual que que no hay mucha de esa en el cuerpo de uno? Exactamente. Yo utilicé la parte contralateral del labio superior. Es decir, yo avancé el labio y en la piel hice una rotación hacia abajo. Sí, hice un doble colgajo de rotación, se llama. Hay que tener arte para eso también. Hay que estudiar duro. Hay Hay que muchas ser, cosas, hay que muchas ser cosas. creativo a veces. Creativo, hay que tener una capacidad de imaginación increíble. Claro, eso lo da el estudio, la disciplina, el trabajo, el día a día en hacerlo, repetirlo, y hacerlo y repetirlo y lograr esos buenos resultados, humildemente. Creo que fue muy buen Sí, resultado. Y el muy. paciente quedó contentísimo. Ese paciente, recuerdo que es peluquero en una parte, en un salón muy famoso de la capital, y él vive de eso, él vive de hacer cejas, de pintarse el cabello de muchos colores. El paciente vive de eso y su imagen era muy importante para él. Cuando él se vio así, con esa herida, entró en depresión. Cuando se vio así ya más o menos resuelto, eso fue la felicidad para él. Oh, él se está riendo. Como ven a ver, tiene la sonrisa más linda ahora que antes. Jebal, proyectos. Proyectos. Proyectos ya, no di que cuando venga el presupuesto y va no. Proyectos. Escúchame. Primero, esa es interesante. Oh, sí. Ese Después fue- de esa, los proyectos. Ok, esta fue muy buen resultado. Una paciente que no tampoco era obesa, pero necesitaba unos buenos resultados y quería verse más bella todavía. A ella le hicimos una lipoescultura con lipomarcación, que no es lo mismo. Lipoescultura es quitar, remodelar y colocar grasa en otro sitio. Marcación abdominal quiere decir que se insinúen más profundamente las líneas naturales de los músculos de la pared del abdomen. Es decir, los cuadritos, la línea del oblicuo, de los dos rectos anteriores del abdomen. Es decir, que la gente se vea que hace ejercicio. Y fue muy buen resultado. También le hicimos una mamoplastia de aumento colocándole 350 cc a esa paciente y quedó muy bonita. Oye, Sí, perfecta muy bonita. quedó ahí. Muy bonita. Parece una muñeca. Muy bonita. ¿Usted se enamora de su trabajo? Sí. Usted dice, diale, esas tetas me quedan bien. Me pasé. Yo he dicho, me pasé. De verdad, yo lo siento, Ey, yo lo te lo siento en mi juro. interior. Siente el kid, que siente Sí, el kid. pasé. porque usted, escúcheme, usted habla como con ese, Esa pasión. chantre, yo soy duro. Yo he hecho cirugías que cuando yo estoy haciendo la lipo, yo digo, Dios mío, esta paciente va a quedar demasiado bella. Y la miro de nuevo, y miro de nuevo, y miro de nuevo. Y cuando me voy, miro de nuevo. Ya. Ey, de verdad, porque los resultados que la paciente esperan y la confianza que depositan en ti, tú no lo puedes defraudar. Tú tienes que hacer el máximo para que esa paciente se vaya satisfecha. Y usted estando en la sala de cirugía, que usted está operando, no dice, déjame hacerle esto, porque que esto no, como que no está bacano esto. Lo he pensado, pero no se puede. Oh, Hay que hacer un pre-evaluación y hablar con la paciente. Lo que la paciente te autorice es lo que tú puedes hacer. Dentro del quirófano hay que seguir un plan quirúrgico estrictamente. Ok. Es así.
Proyectos. Proyectos. Chan, Eso, chan, chan, chan. eso es muy importante para la comunidad completa. Primero, antes que todo, establecerme. Te lo digo en el sentido de que tal vez no mucha gente nos conozca acá en el pueblo. Tú tienes que darte a conocer no por una propaganda vacía, sino con hechos y resultados. Y tú lo logras eso trabajando, haciendo cosas, viendo resultados positivos. En eso estoy ahora mismo. Ahora bien, mi proyecto todavía no tiene un nombre. Simplemente trabajar por mi pueblo. Trabajar por mi pueblo. Y yo voy a estar siempre donde mi pueblo me necesite. Si tengo que venir a trabajar aquí de manera gratuita, eso está de más porque tengo mucho tiempo haciéndolo. Mis pacientes de Pedernales son pacientes VIP. VIP que manejan presupuestos mínimos de los cuales yo ni siquiera cobro mis honorarios médicos. Que yo lo diga, sí, yo lo digo. Porque Claro. las cosas buenas tiene que decirla uno Claro de que uno. sí. Eso es Los demás que digan las cosas malas mías. Ahora bien, proyectos, establecerme y trabajar para mi pueblo. Solamente eso. Amén. Amén. Es así. Jeva Almato tiene planes de ponerle una clínica aquí, Sí. en Pedernales. Está dentro de mis planes a largo plazo. Pedernales va a crecer demasiado. Y tenemos que poner los cimientos desde ahora para lo que viene. Señores, tenemos que prepararnos para lo que viene, que es grande. No se lo dejen a los políticos, no se lo dejen al Estado. Hágalo usted de manera personal. Edúquese, entrénese, prepare. Porque cuando llegue, no se queje de que usted no se preparó y de que esos médicos, esos bartenders, esos hoteleros, lo traigan de Barahona, lo traigan de Puerto Plata y usted se quede desplazado en su casa sin un empleo. Hay que Bueno. prepararse desde ahora. Yo me voy a poner una casa de recuperación. Es buena opción. Que no es buena saben de opción. eso ustedes. Es Soy buena yo sé opción. que sé. Es buena opción. Y Y la córtame clínica- eso, oíste, córtame eso, para que no me roben la idea. Y la clínica no va a ser solamente estética, va a ser una clínica que incide en todas las especialidades médicas. Claro, yo no soy una persona de tener recursos económicos abundantes, pero sí esa clínica va a cubrir por lo menos las necesidades básicas. ¿Tú me entiendes? Y va a dar fuentes de empleo al pueblo. De verdad que va a ser positivo. Muy grande, un proyecto muy grande. Ojalá y Dios Amén. nos ayude a lograrlo. Porque Amén. Volviendo a lo de la cirugía, después de una cirugía, ¿has tenido la experiencia con alguna paciente que no está conforme? Sí. ¿Y cómo? Hay cirujanos plásticos que nunca asumen eso y lo admiten. Pero sí, ha pasado. Entonces, hay pacientes que por X o por Y no tienen los resultados deseados. A veces es porque ellas son inconformes, por más que tú le hagas, pero a veces es porque el proceso ha sido tórpido, ya sea porque hubo una pequeña infección, porque la paciente se descuidó con sus medicamentos, porque no se dio los masajes y no tiene los resultados deseados. Por eso es lo bueno de tener un cirujano plástico que se siente a hablar contigo y que te diga, mira, con todo el respeto, yo hice lo posible, pero de todos modos estamos a tiempo de hacer las correcciones del lugar y llegamos a un acuerdo y hacer las correcciones del lugar. Lo importante es que la paciente al final del camino quede satisfecha, ya sea con uno o con dos resultados o con dos procedimientos. a una persona, por ejemplo, a Sombra, ¿usted le recomendaría una intervención quirúrgica? O una cirugía plástica, para ponérselo. Estoy tratando de hablar como los doctores, así que suéltame. Sí. Pero ¿en Porque dónde? eso va No, dependería de mí. puse a él de ejemplo, pero usted no fueran de él. Mira, hermano mío, tú estás medio gordito, vamos. No suelo hacerlo, no suelo hacerlo. No suelo hacerlo porque yo soy de lo que digo, señor, increíble, irónicamente, a la gente hay que aceptarla como es. Claro. Y ya. Ahora bien, Cirugía. si esa persona tiene una inquietud de no aceptarse ella misma como es, yo estoy aquí y le doy la bienvenida a yo ayudar a resolver eso. Tan sencillo como eso. ¿Hay cirugía para aumentar la estatura? Sí, claro, no lo hacemos nosotros, pero sí. Hay formas de colocar, de hacer unas fracturas programadas, sobre todo en la tibia y el peroné, y colocar fijadores externos, tipo Elizardo se llaman, los cuales son clavos externos, Eso duele y muchísimo. que el hueso queda separado un poquito, y a medida que va creciendo y queriéndose reparar, aumenta un poquito su longitud. Eso está descrito y se ha hecho muchas ¿Y veces. cuál es la altura máxima permitida o posible? No, eso va a depender, porque la mayoría de esos procedimientos se hacen en pacientes que tienen patologías a veces de nacimiento. Algunas son por capricho. Yo nunca he tratado a una porque esos son los cirujanos traumatólogos ortopedas quienes hacen esa cirugía, pero no hay un número especificado. Lo que sí, no se puede separar mucho y las progresiones tienen que ser muy lentas,
Porque si lo distancian mucho de un solo procedimiento, nunca pega, nunca osifica, que es la palabra científica, sino que es centímetro a centímetro. Por el motivo del tiempo, esta entrevista podría durar 24 horas, si nos lo permitieran. Gracias, gracias. Préstame la picadera para presentarla, porque antes de que el doctor G. Mato se despida y deje un buen mensaje a la sociedad, nos trajeron una picadera. Los invitados aprendan, mírenla ahí, la picadera. Ábrela ahí, sobre mí. Queso Buda, jamón Buda, bollito Buda y todo Buda. Kipe. A un mensaje ahí a tus compatriotas de Bien. Pedernales y a todos en general. Gracias por la oportunidad, ante todo, de presentarnos aquí. De verdad que me siento en casa. Para todos mis queridos compañeros compueblanos, siempre les doy las recomendaciones, sobre todo a la juventud de nuestro pueblo, que deben de prepararse, deben de estudiar, tienen que hacerlo con disciplina, con trabajo, que miren el ejemplo de quienes lo intentamos, de quienes nos arriesgamos y valió la pena, que las cosas no te van a llegar del cielo, tienes que salir a buscarlas, tienes que luchar por tu futuro, tienes que dar el ejemplo, siempre tienes a alguien detrás que apuesta a ti y sobre todo tienes a Dios que está ahí, dándote bendiciones, aunque no te des cuenta, y esperando que tú te decidas a seguir adelante. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Siempre es bienvenido. Cada vez que usted quiera venir, venga. Gracias. Esto fue Oyendo Radio Show.